mueren de envidia. El G7 quiere topar precio de petróleo ruso. Así es, en su más reciente reunión el grupo de los 7, el G7, ha acordado ponerle un tope al petróleo ruso, de tal modo que, si no se respetan los precios máximos acordados por ellos mismos, y sus amigos, no se permitirá que Rusia venda su petróleo. Esto es así porque los del G7 ya se dieron cuenta que Rusia está vendiendo su petróleo con un importante descuento a sus amigos y aliados, entre ellos China y la India, de tal modo que ahora los occidentales quieren que Rusia les venda su petróleo al mismo precio, es decir, con el respectivo descuento de $30 por barril de crudo. Pero, habrá que ser cara dura, cínico y desvergonzado, para pedirle a Rusia que te venda su petróleo con el mismo descuento que le ofrece a sus amigos, cuando tú desde hace meses estás atacando la economía rusa con todos los medios a tu alcance, librando, literalmente, una guerra sin cuartel contra Rusia, que, si bien por el momento es principalmente de carácter económico, al fin y al cabo, no deja de ser una guerra. Y así te pones, G7, a exigirle a Rusia que te venda su petróleo con descuento. En realidad de lo que se trata es que debido a que Rusia está vendiendo su petróleo con descuento a sus amigos y aliados, estos países han obtenido una ventaja económica con respecto a sus rivales occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. De tal modo que ahora con estas medidas buscan revertir esa situación. Es decir, con estas medidas lo que buscan es arrebatarle a China y la India la ventaja competitiva que actualmente les da el adquirir el petróleo ruso con un descuento, mientras que los europeos y estadounidenses tienen que adquirir el petróleo a precio internacional, es decir, $30 más caro. Por otro lado, si Rusia vende su petróleo y gas con descuento a sus amigos, es solo debido a las sanciones que Occidente les ha aplicado, de tal modo que no le han dejado otra alternativa que vender sus recursos con descuento para así asegurar su venta. Y como tanto chinos, como indios, no son tontos, están aprovechando esta situación generada precisamente por los mismos países que hoy se quejan. Como lo vuelvo a repetir, son unas verdaderas cínicas y desvergonzadas al exigir que Rusia venda su petróleo al precio que ellos quieren. Es decir, quieren eliminar la ventaja que hoy tienen tanto China, como la India, obligando a Rusia a venderles su petróleo y gas al mismo precio que se cotiza internacionalmente. Y ustedes dirán, ¿esto es bueno para Rusia, o no? Pues no, no es bueno para Rusia, porque si vende su petróleo y gas al precio internacional, probablemente tanto China, como la India, dejarán de comprarle en los niveles que hoy lo hacen. Pero lo que es aún más importante, esa diferencia de $30 que representa el descuento que Rusia les otorga a sus aliados, no iría a parar a las arcas rusas, sino que iría a parar, supuestamente, al gobierno ucraniano. Así es, el método elegido por los países del G7 para obligar a Rusia a vender su petróleo al precio internacional, o, mejor dicho, al precio que ellos quieren, es obligando a las empresas marítimas encargadas del transporte del petróleo ruso a cobrarlo a ese precio, y la diferencia, es decir, el descuento que actualmente Rusia hace a sus socios, iría a parar al gobierno ucraniano, dinero que sería transferido a través de la empresa naviera encargada del transporte del petróleo ruso, pues ésta retendría ese dinero y se lo enviaría al gobierno ucraniano a través de bancos occidentales. Y es que, como muy probablemente nadie, o casi nadie de ustedes, lo sabe, básicamente es una sola empresa a nivel mundial la que se encarga del transporte marítimo del petróleo que se negocia a nivel internacional, acaparando por sí sola el 90% de mercado del transporte petrolero a nivel mundial. Bueno,
Más específicamente estamos hablando de la empresa que asegura los envíos de petróleo, en este caso, del petróleo ruso. Es decir, estamos hablando de una empresa aseguradora, más que de una empresa de transporte marítimo. Porque, en realidad, las empresas que llevan el petróleo son muchas, pero es solo una la que se encarga del aseguramiento de la mercancía, en este caso, de petróleo transportado. Y se entiende que, sin esta póliza de seguro, nadie se arriesgará a transportar el petróleo, pues en caso de accidente, siniestro o robo, se perdería toda la inversión. Sin embargo, aunque esta empresa se niegue a asegurar el petróleo ruso, y los barcos que lo transportan, aún así, no detendrán el envío de los hidrocarburos rusos, pues habrá otras empresas que aseguren los envíos de petróleo ruso, o si no, el mismo gobierno ruso sería el garante, enviando buques de guerra a escoltar a los petroleros, o creando una nueva empresa aseguradora para este mismo propósito. No obstante, lo único que revela esta acción del Grupo de los Siete, es su profundo odio, envidia y rencor que le tienen a Rusia y a sus aliados, así como su grado de desesperación máxima. Pues mientras ellos sufren de una inflación desbocada, y una contracción económica, sus rivales, China, la India, y la misma Rusia, gozan de una economía en pleno crecimiento y con una inflación baja. Eso es lo que más les enfurece y les causa envidia. Por lo tanto, han decidido iniciar esta nueva ofensiva contra el gobierno ruso y contra su pueblo, tratando de limitar la venta del petróleo ruso y eliminando la ventaja competitiva que esta situación les da a sus aliados. El G7 se plantea prohibir el petróleo ruso si no respeta un precio máximo. El grupo de líderes mundiales valora incluso una prohibición total. Los líderes del G7 se plantean la posibilidad de prohibir el transporte del petróleo ruso a menos que su venta respete un precio máximo acordado con los socios internacionales. Sobre el petróleo consideramos diversas opciones, incluida la posibilidad de una prohibición total de servicios que permitan el transporte de petróleo y derivados del petróleo rusos a nivel mundial, dice el comunicado conjunto del G7 tras la cumbre celebrada en el MAU, sur de Alemania. Esa prohibición no se daría, según el comunicado, en caso de que el petróleo se compre a un precio acordado con los socios internacionales o por debajo de este. Asimismo, el comunicado invita a otros países a unirse a las medidas de los países del G7 y dice que se ha encomendado a los ministros competentes que sigan explorando posibilidades para desarrollar alternativas a las fuentes de energía fósiles rusas. A largo plazo, el propósito es reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia la energía limpia para llegar a tener emisiones cero a más tardar en 2050. Todo ello manteniendo la seguridad del suministro energético y ofreciendo apoyo a los países en vías de desarrollo para que también logren su transición hacia las energías limpias. Importancia del gas natural licuado. A corto plazo, y con miras a acelerar la eliminación de la dependencia de la energía rusa, el comunicado destaca el importante papel que puede desempeñar el aumento de las entregas de gas natural licuado y reconocemos que la inversión en este sector es necesaria en respuesta a la crisis actual. En estas circunstancias excepcionales, la inversión con apoyo público en el sector del gas puede ser apropiada como respuesta temporal, sujeta a circunstancias nacionales claramente definidas, señala el comunicado.
Esa inversión debe hacerse sin perder de vista los objetivos climáticos y coordinada con el propósito de desarrollar infraestructuras para el uso de hidrógeno verde. Los líderes también dicen que se deben considerar medidas de mitigación, paralelas a las restricciones contra Rusia, que permitan que los países más vulnerables sigan teniendo acceso a los mercados energéticos.